¿Qué tal? Muy buenos días. Me alegro mucho de saludarles, sobre todo porque nosotros hemos prestado una gran atención en este espacio a la salud bucodental. Sabemos perfectamente su relación con otros problemas, por ejemplo, los procesos cardiovasculares o con otras patologías de diferente tipo. Tenemos una gran preocupación y sabemos que la mitad de la población tiene gingivitis o periodontitis. Bien, es verdad que lo vamos a tratar, pero hoy les voy a presentar un especialista de odontostomatología que trabaja en Almería y su dimensión es nacional, en el sentido de que se comunica a través de las redes con todos ustedes. Quiero que conozcamos de cerca cuáles son sus inquietudes y sobre todo su manera de entender la relación entre el paciente y el odontólogo, es decir, el dentista. Antes les propongo este informe. En nuestro país, la mitad de la población sufre gingivitis o periodontitis. Estas enfermedades se deben al mal estado de las encías y son provocadas por una escasa higiene bucal y otros hábitos poco saludables como el tabaquismo. Son afecciones muy comunes a las que no se les da la importancia necesaria y además de causar el deterioro y pérdida de los dientes, también pueden dar lugar a problemas cardiovasculares, complicar la diabetes e incluso provocar un parto prematuro. La prevención de estas enfermedades bucales es sencilla. Es fundamental mantener una higiene bucal adecuada y visitar al dentista al menos una vez al año. Un hábito que solo tiene el 50% de los españoles. Las afecciones de las encías no son el único problema que puede aparecer. El 80% de los ciudadanos tiene empastes y a 1 de cada 3 personas le falta alguna pieza dental. El problema más habitual es la sensibilidad. Un dolor breve e intenso que aparece cada vez que tomamos algo frío, caliente, dulce o ácido y a veces simplemente por el cepillado. Bueno, pues les presento en esta mañana al doctor Rafael Azcona. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, buenos días, doctor Beltrán. Una cosa, ¿de qué habla? ¿Qué le gusta que le digan? ¿Estomatólogo, odontostomatólogo o dentista? Dentista, porque en estos momentos convivimos en la profesión los médicos estomatólogos, que provienen de la corriente francesa de los cirujanos dentistas, y por otro lado los odontólogos, que son unos profesionales también cualificados, que hacen una carrera de 5 años. El colegio que nos agrupa, pues se ha convenido en llamar Colegio de Dentistas, para denominarnos a todos de la misma manera. Me tiene que contar muchas cosas. Por ejemplo, usted le he oído hablar en alguna ocasión y en la revista Star Vital, incluso algún escrito. ¿Se pierden ustedes pacientes por no saberse comunicar? Auténtico caballo de batalla de nuestra profesión. Por hacer un pequeño recuerdo, la primera clase que nos dio el doctor Canut, nuestro catedrático de ortodoncia en la escuela. Juan Canut, lo conocía yo. Efectivamente. Murió hace poco. Así es. Uno de los pioneros de la ortodoncia en nuestro país. En esa primera clase, donde nos recibió en la escuela, nos dijo que los dentistas teníamos, digamos, 3 aspectos fundamentales en nuestra profesión. El aspecto médico, el aspecto técnico y el aspecto comunicativo. Entonces, ya desde aquel momento caímos, porque claro, los que estábamos allí éramos médicos, formación médica, pero no habíamos caído en la cuenta de hasta qué punto la comunicación es importante. Y vaya, si lo es. Es que era un señor, un gentleman, era una persona extraordinaria. No me extraña que diera esa clase. Y dígame, hay un asunto: paciente, dentista y el acompañante. Siempre hay un acompañante. Sí. El acompañante es una figura importante. A algunos compañeros no les gusta que el acompañante esté presente en el acto médico, pero en mi opinión creo que es muy importante. En el caso de los niños, por supuesto, niños muy pequeños, imprescindible, porque además ayudan los padres y colaboran. Y en el caso de las personas mayores también. A veces se producen ciertas interferencias, porque el acompañante puede monopolizar la relación, pero en la mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando hacemos intervenciones de cierta complicación, se agradece mucho la labor del acompañante. Es muy terapéutico para la gente. Está extrañada de que estemos hablando de estas cosas, pero es de lo que queremos hablar. No nos estamos despistando nada nosotros. Por ejemplo, el papel del dentista ante el paciente es súper informado, pero en la red. Claro, claro. Un fenómeno que nos está ocurriendo a los médicos y a los dentistas en estos momentos es que el paciente, y además se hace muy bien cuando viene a nuestras consultas, pues previamente en muchos casos, sobre todo en una franja de edad que puede ser pues, hasta los 50 o incluso más ya,
se informa previamente. Busca sus diagnósticos, busca sus tratamientos, pero claro, esa superinformación, ese exceso de información, esa falta de criterio, es lo que el profesional, que con su experiencia consigue tener un criterio, es lo que consigue atemperar esa información. Esa información descontrolada en la red no sirve de nada sin el criterio del profesional. Criterio que al propio profesional nos cuesta, como usted muy bien sabe, doctor Beltrán, muchos años de trabajo. Está claro. Desarrollar. Y finalmente, antes de pasar a lo que opina nuestros espectadores sobre salud bucodental, que le va a interesar, me gustaría que me dijera, usted sabe que hay mucho marketing y hay muchas grandes agrupaciones de dentistas a través de compañías que no vienen al caso, pero sí, hay un efecto del marketing agresivo. ¿Eso lo notan en la consulta? El marketing, que viene un poco por influencia de la escuela americana, con todas estas multinacionales que tienen muchos intereses económicos y muchos de ellos muy válidos, nos está también intentando enseñar a los profesionales a comunicarnos. Es decir, el marketing a veces le damos una connotación un poco negativa, pero también tiene aspectos muy positivos, porque nos enseñan a los profesionales que en nuestro currículum no tenemos unas enseñanzas relativas a la comunicación. Es decir, el currículum de una carrera de medicina es muy amplio, el currículum de unos estudios de 5 años de odontología tratan de comprimir, no se puede dedicar, ni siquiera hay másteres que yo sepa dedicados concretamente a la problemática, a lo complicado que es la comunicación entre el dentista y el paciente, entre el médico y el paciente. En fin, es un asunto de mucha complicación. ¿Qué tal se vive en Almería? Maravilloso. ¿Sí? Maravilloso. Yo estoy enamorado, yo me he nacionalizado almeriense. Eso está bien. Y estoy muy contento. Me cuesta salir de Almería. Es curioso. No, es que además cuesta salir de Almería. Sí. No está demasiado bien comunicado. También, ¿no? es cierto, también es cierto. Pero bueno, de todas maneras, quiero poner acento en este asunto porque ya sabemos que el conocimiento no está siempre en las grandes capitales, está donde tiene que estar. Bueno, luego les ruego que tomen nota mis compañeros de edición a mydent365 Ahora enseguida hablamos de eso, pero antes, ¿qué les parece a usted este asunto de la odontostomatología? Yo creo que no vamos al dentista lo primero porque nos da un poco de miedo esos aparatos que hacen tanto ruido y tememos que nos vaya a hacer daño, y por otro lado también por el coste económico que tiene ir al dentista. Hacerte una pequeña reparación en la boca ya supone un desembolso muy importante de dinero. El dentista nos da miedo porque yo creo que no hay la suficiente comunicación con él. No sabemos muy bien lo que nos va a hacer, qué nos va a tocar, qué utensilios va a emplear, y entonces eso es lo que creo que nos crea más que miedo, es incertidumbre. A ver qué me hace, a ver si me va a doler, si no me va a doler, si luego voy a tener molestias para comer. Yo creo que es eso. No vamos al dentista, yo creo que porque la gente tiene miedo a que les hagan daño, aunque es recomendable por lo menos ir una vez al año, como nos dicen, pero lo dejamos y lo dejamos hasta que ya no podemos más. Los dentistas tienen fama de hacer mucho daño, o como lo dejamos siempre para el último momento, ya es inevitable que tenga que haber una extracción o una endodoncia o alguna cosa ya más grave que no una revisión normal. La clave por la que no vamos al dentista está primero en el precio. Con la crisis nos encontramos con que tenemos otros elementos que son prioritarios en nuestra vida. Es más importante comer bien, es más importante hacer otras cosas para muchas personas. Entonces, eso es una parte, y otra parte es porque el dentista es igual a dolor y es un problema real que lo relacionamos inmediatamente, ¿no? Hay dentistas excelentes que no tienen por qué darte dolor. Bueno, ahora matizamos esta, ya ha tomado usted buena nota de lo que dicen, y han dicho las cosas que más dicen normalmente, pero ¿qué es el mydent365, 365.com? Bueno, pues le voy a contar un poquito. El origen es que en la consulta, yo llevo trabajando unos 23 años, claro, ha ido pasando muchos pacientes. Algunos de ellos se encuentran en el ámbito geográfico local, pero resulta que tengo pacientes que viven en otras ciudades, tengo estudiantes que están fuera de España, tengo personas que están ciudades limítrofes que están entre la provincia de Granada, pero cerca de Almería. Efectivamente. Entonces, cada vez tenía que recurrir más a la vía telefónica, al email, y entonces se me ocurrió y lo planteé a 2 allegados. Oye, mira, pienso que podíamos estudiar la forma de hacer una plataforma, vamos a probar, ofrecer una web, algo que yo no encontré. Es decir, que seamos capaces, profesionales colegiados, de responder a las preguntas con rigor y seriedad
de los consultantes. ¿Sabe usted que eso es lo más apreciado en la red en Estados Unidos, la relación médico-paciente a través de la red? Y es un asunto muy vanguardista que tiene riesgos, algunos, sí, pero que es cierto. Que realmente, pero también se pueden establecer vías de comunicación cerradas con el propio paciente, no tienen por qué ser todas abierto lo que es educación sanitaria y cerrado lo otro. Así que en Almería usted está, según los últimos datos, yo tengo ese informe, que no lo he traído. No lo conocía, doctor Beltrán. Hay un informe que es lo más apreciado en la red en Estados Unidos en este momento, es precisamente este asunto. Bueno, entonces seguimos adelante. ¿Qué le ha parecido lo que han dicho? Dolor, bueno, son las menos el precio, han dicho todo. No, es todo muy razonable. Los dentistas ya no hacemos daño, prácticamente. Claro, hay veces que nos vienen con problemas ya que han generado un dolor, que han generado miedo. Porque ya no hay aquellas grandes infecciones, ni hay aquellas zonas de aquellos flemones, claro. Y ya no están las raíces como estaban antes. Efectivamente. Y ahora con anestesia se arregla todo, ¿no? Tenemos unas anestesias maravillosas. Los dentistas hemos trabajado mucho estos últimos años en crear unos ambientes razonablemente agradables en nuestras consultas, disminuyendo los tiempos de espera, creando unas salas de espera agradables, mejorando nuestra capacidad de anestesia, nuestra formación técnica, y creo que lo hemos conseguido. Cuando le mandan una foto de una llaga en una boca sobre un niño y le quieren saber su opinión, ¿usted qué dice? Bueno, pues es difícil vía WhatsApp. Es difícil porque, aunque va mejorando, desde hace 2 años a esta parte ha mejorado mucho la resolución de las fotografías. Es difícil hacer un diagnóstico, pero sí podemos dar una orientación. Claro, hacer un diagnóstico diferencial. Efectivamente. Porque menos equivocarse, usted puede decir cualquier cosa, ¿no? Incluso puede decir, no se ve claramente. Que suele ocurrir en muchas ocasiones. Claro. Bueno, y cuando es un sábado por la noche y duele mucho una muela y necesita que algún consejo, un consejo de algún tipo, ¿qué le dice el dentista a distancia? Bueno, pues en ocasiones ese consultante llama o contacta porque obviamente tiene su dentista no está localizable y es posible que ya tenga incluso un tratamiento médico. Nosotros no entramos en Maident, una de las normas que tenemos es que no administramos ningún tratamiento médico a pesar de que somos profesionales para no entrar en conflicto incluso con nuestros compañeros y con la falta de esa relación médico-paciente directa. Pero sí que es importante que si un paciente no está tomando un analgésico, le recomendamos que pueda acercarse a su farmacia, le damos unas nociones básicas de tratamientos flogísticos para que controle ese dolor. Flogísticos, para que lo sepan, todo es antiinflamatorio. Claro, efectivamente. Bien, entonces yo ahora podría decir la noticia, porque esto es una noticia, un grupo de dentistas almerienses crean la plataforma maident365.com. Eso es la noticia. Bueno, pues yo tengo noticias también para usted, las vamos a ver ahora. Cuando respiramos con normalidad, las vías en el pulmón están abiertas. En las personas con asma grave, esa musculatura que rodea el bronquio tiene mayor grosor. Cuando se produce una crisis, se cierra el paso y respirar cuesta mucho. Yo, pelasmático profundo. Es que no podía dar 2 pasos ni dormir mucho porque podía respirar. Para los casos de asma grave existe un tipo de intervención que reduce los síntomas. Se introduce un catéter, en la punta unos electrodos, una especie de antena que emite energía térmica en las paredes de los bronquios. Al calentar la zona disminuye el volumen del músculo. Eso hace que el bronquio no se cierre y permite que el flujo de aire pase sin problema. No llega a quemar, precisamente eso es la esencia de la técnica, sino que lo calienta y parte del músculo reacciona a ese calentamiento reduciéndose. La intervención dura 1 hora, solo está indicada para un tipo de pacientes determinados, para los más graves, asmáticos de difícil control. Todos aquellos pacientes que habitualmente necesiten cortisona para el control de su asma. No podía dar 2 pasos de aquí a la silla y ahora todas las noches pues me hago 1 o 2 kilómetros andando. La técnica ya se lleva a cabo en otros países, aquí también se está incorporando. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid es pionero en este tratamiento. Hay 2 millones de asmáticos en España, de ellos 76.000 son casos graves. Con esta intervención esos pacientes pueden reducir un 84% sus visitas a urgencias.
Este niño nigerino ha nacido en uno de los países más pobres del mundo, pero también en el que encabeza la lista sobre el progreso y la lucha contra la mortalidad infantil evitable. A pesar de los escasos recursos y las constantes sequías, la República de Níger ha conseguido reducir en torno a un 70% las muertes de los menores de 5 años, y lo ha hecho en apenas 2 décadas ofreciendo una atención médica gratuita y de calidad para embarazadas y niños, y además poniendo mucho énfasis en los programas de nutrición. Casos similares a este se dan también en otros países como Liberia, Ruanda, India, Indonesia. Estamos viendo un progreso espectacular en todo el mundo para reducir el número de muertes infantiles. En 1990 fallecieron 12 millones y hoy esa cifra se ha reducido a la mitad. El objetivo es que en 2015 se haya reducido en 2/3 la muerte infantil en todo el mundo por culpa de la pobreza. Sin embargo, en algunas regiones del planeta continúan en retroceso. Desde Save the Children alertan que la brecha entre niños pobres y ricos es cada vez más grande. Papúa Nueva Guinea, Guinea Ecuatorial o Haití, por mencionar algunos pocos, están a la cola de este informe. Solo en el África subsahariana, por ejemplo, se concentra la mitad de todas las muertes de menores en el mundo. La realidad es que los niños se mueren por culpa de la neumonía, diarreas, el sarampión. Se mueren de enfermedades que se pueden evitar, que son tratables. Para muchos, la clave está en los programas de salud pública centrados en la infancia. En esos países crecer es bastante difícil. Toda una carrera por la supervivencia, en donde cada 5 segundos muere un niño por culpa de la pobreza. Solo la mitad de los españoles acude al dentista una vez al año. Enseguida, el doctor Rafael Azcona nos hablará de los principales motivos de consulta y de las técnicas más novedosas en implantes y ortodoncia. Todo en unos instantes aquí, en ¿Qué me pasa, doctor? Bueno, pues el doctor Rafael Azcona Sanz, 23 años de experiencia, ha matizado hace un momento, que lleva en este ámbito la odontostomatología. Le voy a invitar, hay momentos en que no se puede arreglar, hay que utilizar un cirujano oral, un maxilofacial, usted lo hace, ¿no? Por supuesto. Yo tengo una información, me gustaría que viera algo en relación con la cirugía virtual. ¿Le parece bien que lo veamos? Vamos a ello. El uso de la cirugía virtual existe hace años y avanza cada vez más. Este congreso es una puesta a punto. En él se dan cita los mejores cirujanos orales y maxilofaciales. Se pueden diseñar operaciones quirúrgicas sin necesidad de que esté el paciente. Y parten de fotografías, radiografías, escáner tridimensional, tomografías. Pueden reconstruir todos los tejidos del rostro al mínimo detalle. Después realizan la operación virtual. Sin necesidad de tener que tocar al paciente, es decir, estamos realizando la cirugía previamente. Con esta forma sabemos cuáles van a ser los resultados, qué complicaciones nos podemos encontrar en el camino, vamos a ahorrar tiempo de cirugía al paciente. Disponen de programas que establecen dónde y cómo deben realizarse los cortes. Los posibles errores se eliminan, se trabaja con más seguridad. Imágenes como esta les sirven para reparar, por ejemplo, una fractura de pómulo. O algo más simple, planificar en 3D los implantes. También cirugía cuando hay deformidad facial evidente y el cambio se nota. La cirugía virtual puede solucionar desde malformaciones congénitas hasta trasplantes de cara, traumatismos e incluso apnea. Han afirmado que en el 90% de los casos se puede corregir el problema con solo adelantar 1 centímetro la mandíbula. Recuerdan que las agresiones son la primera causa de fracturas faciales en España, por delante de los accidentes de tráfico. Bueno, es lo que hay. Esta es una información que curiosamente nos demuestra que lo que usted contaba es... Ahora le he preparado otra sobre el 2.0, médicos que están trabajando en Internet de esa manera. El maiden365.com ¿cuesta dinero? Es una plataforma de pago y creemos que eso también es una garantía de independencia. Pero permítame, pero... ¿Qué es por el tiempo que la usan? ¿Por el tiempo? ¿Cómo se...? Por consulta. Por consulta. Aunque también la plataforma está también negociando con algunos colectivos de otra manera, pero en principio claro, es por consulta. Claro, si es un colectivo, usted quiere decir si es un colectivo de un grupo asegurador... Efectivamente. Pues efectivamente. Lo entiendo perfectamente. Es curioso, ¿no? Algún día dentro de 15 o 20 años podremos estar... Mira cómo empezó en España esta, porque es la primera en este campo. Es la primera plataforma para consultas a dentistas. Está muy bien. Esto es una cosa increíble, ¿no? Bueno, a ver si la criatura... Yo cuando le oí no entendí bien este asunto, ¿no? Y lo he ido entendiendo lentamente, ¿no? Hay muchas preguntas, por ejemplo, cuando le preguntan a usted, es que me gusta también aprovechar para mezclar lo que es el conocimiento de la plataforma y las patologías. La muela al juicio, esa es una pregunta muy frecuente, ¿no? Sí. Dice, de vez en cuando me duele, le dice alguien. Necesito una segunda opinión, porque el dentista me dice que tengo que quitarla. ¿Usted qué opina? Yo no digo la edad, ¿eh?
Las muelas del juicio, yo soy partidario de quitarlas casi siempre. Y conforme pasan los años y ya uno va teniendo una visión más integral de la profesión y de la boca y de sus relaciones con el resto del organismo, los dentistas cada vez tenemos una visión más integral. Hemos pasado de dedicarnos a arreglar un pastecito, a sacar una muelecita, a estudiarlo en un conjunto. Trabajamos con los fisios, trabajamos con los cardiólogos, como antes comentaba el doctor Beltrán, trabajamos con los otorrinos, muchísimo también, y hay muchos desequilibrios musculares, articulares, que parece ser que tienen relación, por ejemplo, con la patología de la muela del juicio. La muela del juicio es un resto evolutivo porque el hombre está utilizando unas herramientas de la edad de piedra. Nuestros antecesores utilizaban las muelas. Yo siempre que voy a museos donde puedo ver cráneos de 10.000 años hacia atrás, casi todos tienen siempre las muelas del juicio en su sitio y desgastadas. Es decir, nuestros antecesores trituraban el cuero, lo maceraban con la boca, comían frutas, sufrían unas abrasiones, utilizaban las muelas del juicio. También había mayor prognatismo. Hemos ido evolucionando, hemos ido acortando la longitud de nuestros huesos y las muelas del juicio no entran. Tenemos que quitarlas. En esa respuesta se me ha ido usted 10.000 años atrás. Le voy a traer otra vez para acá. Vamos al 2.0 con las plataformas de los médicos. Lo tiene allí, lo tiene puesto la historia clínica, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga, hasta luego. Como los médicos de toda la vida, el doctor Ángel López está disponible a cualquier hora y en cualquier lugar, también en Internet. Y quiero hablaros de los autocuidados. Este es su canal de YouTube. Y3. Bueno, hola, buenos días. Hoy... Graba en casa a veces con ayuda de su mujer. Entonces yo puedo coger ahora eso y después te cojo a ti, ¿no? ¿O qué? Tengo blog, tengo Twitter, que son las dos cosas que más manejo. Después también tengo Facebook. Entonces tengo 700 y pico, 44 seguidores, amigos, porque son gente de la mayoría del pueblo. Empezó a usar la web para buscar información y ahora es una herramienta básica. En cuanto se conecta empiezan los mensajes, que también le llegan al móvil. Ángel, acabo de doblarme la articulación del tobillo. En la parte interior. Solo hielo, reposo relativo y si duele... Y se inflama... Un antiinflamatorio. Es llegar, enviar, Ángel, tengo una inflamación y de momento síntomas y diagnóstico. Y rápido, muy rápido y eficaz. La nueva tecnología, la web 2.0, me hace estar en contacto con mi paciente a las 24 horas del día. La exploración y el contacto con el directo con el enfermo no se deben de perder nunca. Nada, mañana pasado empieza. Muy bien. Me mandaste un tratamiento que yo no sé si puedo tomarme. No te preocupes, vamos a revisarlo bien en la aplicación. ¿Lo consultas en el teléfono? ¿Tienes...? Sí. Así ahorra el doctor Bañó hasta 20 minutos al día. Consulta todos los medicamentos en un clic. Además es el autor de esta aplicación, premiada por su utilidad para el paciente. Sobre todo con pacientes que me interesa hacer un seguimiento un poquito más estrecho y que no voy a poder ver presencialmente, y en muchas ocasiones establezco una relación digital que va a requerir menos visitas y menos tratamiento. Tú con el iPad te apañas nada, ¿no? Sí. La tecnología ha entrado en este hospital infantil para ayudar a los niños. Fui descubriendo que había pequeñas aplicaciones que facilitaban la consulta. Para los niños mucho más interactivo, es más atractivo, lo puedes plantear como un juego, ya no llegan tan asustados a la consulta, te permite hacer test a una edad más temprana. Bueno, ¿y qué? ¿Al final voy a tener que llevar gafas? Pues me parece que sí, porque ha salido que tienes hipermetropía. Para explicar una dolencia, buscar información o comunicarse, los médicos 2.0 han convertido la tecnología en su receta para acercarse al paciente. Bueno, siempre que hay un premio Nobel de medicina, siempre al final es un japonés, un americano y un suizo o un finlandés. Almería y otro lugar de Andalucía. ¿Ha visto usted cómo hay médicos que no son dentistas que están trabajando en eso? Y están con las fotografías. Es ya el presente. O sea que estamos en línea. Sí, totalmente. Pues le felicito. De todas maneras, hemos preguntado a la calle qué opinaban sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, la falta de comunicación que usted anunciaba entre los dentistas y sus pacientes. Vamos a ver. En general hay falta de comunicación entre los médicos y los pacientes, no entre el dentista y el paciente únicamente. Entonces, se crea una barrera que está motivada fundamentalmente por el miedo que tienen las personas cuando acuden allí. Entonces, el dentista yo creo que muchas veces no tiene ni capacidad para explicárselo, porque el paciente automáticamente se bloquea, o sea, mayor emoción, menor inteligencia, paciente bloqueado, imposible
conectar con él, con lo cual hay que educar. Yo creo que falta educación bucodental, educación de la asistencia y la prevención en términos de salud bucodental. Siempre falta comunicación entre el paciente y el profesional, sea dentista, sea médico en general o farmacéutico, lo que sea, porque yo creo que hablan a otro nivel. Como ellos son profesionales de la salud, tienen unos conocimientos que a lo mejor el público en general no los tiene, entonces dan por sabidas cosas que la gente no tiene por qué saber. Sí que creo que suele haber falta de comunicación entre el dentista y el paciente. Yo creo a lo mejor porque él no emplea los términos que nosotros podemos entender, los usuarios de a pie, y por otro lado porque pensamos pues eso, que nos va a explicar tecnicismos que no vamos a llegar a entender, y entonces casi preferimos abrir la boca, tumbarnos allí y que sea lo que tenga que ser y con el menor dolor posible. Bueno, ya lo he visto. Nuestro auténtico caballo de batalla, por lo menos en la clínica dental, desde luego. Claro, y hay una cosa, las consultas incluso en atención primaria, hay gente, usted decía, en la sala de espera, pero hay colas en todas las consultas y hay poco tiempo en la atención primaria. Claro, antes la gente se prepara para hablar con el médico, pero luego por lo que sea se le olvidan muchas cosas. Y el acompañante, sea él o ella, sobre todo si es ella, dice: no le has preguntado, te pega un codazo, no le has preguntado esto y lo otro, te he dicho que se lo preguntara, y se van con unas inquietudes que se quedan. Bueno, pues para eso, para ese tipo estaría, el ejemplo es maiden365.com, eso es un ejemplo. Consultan mucho segundas opiniones. Siempre. Claro. A mí me gusta mucho la segunda opinión, me parece que una segunda opinión sobre temas a decidir son importantes, ¿no? Sobre todo con cuestiones, hay cosas que son inexorables, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas preguntas para usted. Hemos encontrado estas. Me gustaría saber si el estrés puede afectar a la salud de nuestra boca, si puede incrementar el riesgo de aparición de caries, de dolencias, etcétera. Me gustaría saber si la limpieza de boca es perjudicial para los dientes y sobre todo cada cuánto tiempo debemos hacernos una. Me gustaría hacerme un blanqueamiento dental, pero me han dicho que duele mucho y que no dura. ¿Qué me recomiendan? Además de cepillarse los dientes 2 o 3 veces al día, ¿se necesitaría algún tipo de cuidados como la seda dental o enjuagarse la boca con colutorios? Me han comentado que la ortodoncia invisible no es tan efectiva como los braques tradicionales. ¿Esto es cierto? Esta pregunta pregunta. Es ilustrada. Sí. ¿No? ¿Contéstela? Bueno, el término ortodoncia invisible, si nos referimos concretamente a la que se realiza utilizando unos aparatitos transparentes, unas férulas, porque aquí tuvo usted, creo que es el doctor Llanet de Barcelona, que él también hace ortodoncia lingual invisible. Es otra técnica diferente, utiliza brackets linguales y es una técnica complicada y que él hace muy bien. Pero a la técnica de Invisalign, que es a la que se refiere esta pregunta concretamente, que es la que más ampliamente se conoce como ortodoncia invisible, se van diseñando unas férulas que van realizando pequeños movimientos. Los dentistas que hacemos ortodoncia desde hace muchos años, utilizamos ya esta ortodoncia invisible, entre comillas, desde hace muchos años para resolver determinados pequeños problemas. Por ejemplo, una vez que se ha terminado el tratamiento de ortodoncia, es posible que se puedan realizar pequeños movimientos posteriores con esa ortodoncia invisible, con esas férulas, con esos setup que realizamos nosotros en el laboratorio, podemos resolver esos pequeños problemas. Pero es cierto que no todos los casos se pueden resolver con las técnicas de ortodoncia invisible con férulas. Claro, faltaría más. La indicación es lo más importante de ese tipo de cosas. Otra pregunta que le he hecho: ¿son necesarios otros cuidados bucodentales además del cepillado? ¿Le han preguntado? Por supuesto. El cepillado es lo más importante. O sea, por ejemplo, el colutorio. Sí, pero es más accesorio. Lo más importante es cepillarse la boca. Bien. Es una pregunta muy importante, es una pregunta de la práctica clínica de día, porque hay muchos pacientes que por sus trabajos, bien porque sean vigilantes nocturnos, bien porque navegan, no pueden cepillarse de una manera periódica y creen que haciéndose un enjuague lo pueden contrarrestar. Esa idea es falsa. Pues ya está. Es absolutamente imprescindible cepillarse. Pues que no lo olviden. Otra, ¿duele hacerse un blanqueamiento dental? ¿Es duradero? Primero, ¿duele? Y lo segundo, ¿es duradero? Han preguntado. La esfera, el ámbito del blanqueamiento ha experimentado un gran desarrollo. En la actualidad, las técnicas de blanqueamiento son diversas. Hay unas técnicas que las realizamos con unos productos con más concentración en la consulta, con luces que pueden ser láser o LED azul y LED blanco.
Lo comento porque los productos que utilizamos en esas técnicas son más activos, tienen mayor concentración de peróxido de carbamida y entonces en algunos casos pueden producir sensibilidad, efectivamente. Bien, brevemente, la limpieza dental daña los dientes, dice la primera parte. La segunda, ¿cada cuánto es necesaria? Categóricamente no daña los dientes. Bien, ¿cada cuánto es necesaria? En general una vez al año y en otras ocasiones tenemos que hacerlas cada 6 meses o incluso menos. No dice bruxismo, dice, ¿el estrés puede afectar a la salud bucodental? Por supuesto, de muchas maneras. Está demostrado, usted lo sabe perfectamente porque se ha comentado ya en algún otro programa aquí, que el estrés disminuye los niveles de defensa. Es decir, el estrés está demostrado científicamente que baja la inmunidad. Por lo tanto, una de las primeras zonas en las que se demuestra esa baja de inmunidad es en las encías. Se provoca una gingivitis y a consecuencia de eso se puede producir una pérdida de hueso y una serie de problemas en cascada. Está bien. Luego, sí afecta el estrés a la salud bucodental, mucho. Permítame una pregunta personal, ¿por qué le gusta el judo? Bueno, se produjo una confluencia en mis estudios de medicina, en el Tatami Universitario de Valencia, y además ya daba la casualidad que un gran cirujano, profesor, también era maestro de judo. Entonces, ahí hubo una especie de simbiosis y el maestro de medicina se convirtió en maestro de judo y ha sido un complemento muy bueno. Está bien, menos mal que era solo maestro de judo, porque si no estaríamos hablando, sería usted plusmarquista en muchas cosas. Bueno, lo más importante es que ha estado usted aquí, que nos ha dado mucha información, que nos ha descubierto un ámbito en el que va paralelo a lo que se está produciendo hoy el Internet en Estados Unidos en relación médico-paciente, en este caso dentistas y pacientes.